venir a esta segunda conferencia sobre la música clásica francesa. Y antes que nada, quiero hacer una pequeña presentación del currículum de nuestro invitado, Pedro Beltrán Gabriel. Pedro Beltrán es presidente de la Asociación Europea de Abogados, la mayor red de abogados de Europa, desde hace 20 años. Dirige un grupo de 700 despachos en 145 países, integrado por 10.000 abogados. En 2013 recibió el premio al Ciudadano Europeo del Año, otorgado por el Foro Europa. En otras ediciones, este premio lo han recibido el expresidente de Cataluña, Artur Mas, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, y la novelista Carmen Posadas. Las dos grandes pasiones de Pedro Beltrán son la música y la historia. Es diplomado en Historia Francesa por la Universidad de la Sorbona de París. Habla 7 idiomas. Es autor de varios libros: Historia de la Sinfonía, las sonatas de Mozart, las sonatas de Beethoven, 10 libros y comentarios de las principales obras musicales y un manual práctico de derecho de marcas. Acaba de publicar su Historia de la Sexualidad. Ha grabado más de 400 programas de televisión para la Sexta y la Televisión Provincial de Alicante, Información TV. Es colaborador de Legal Today de Thomson Reuters, una sección titulada Ópera y Derecho. Tiene una columna quincenal en el Enlace Judío México-Israel sobre la historia del judaísmo y otra en la sección Ópera en la Historia de la revista Ritmo. Me alegro además que sea miembro activo de la Maison de Ritmo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Yo he puesto la corbata de Napoleón. Un personaje bastante polémico, en lo positivo y a veces en lo negativo, porque hoy vamos a mezclar música e historia. El título de la conferencia es Louis y el Rey Sol, pero vamos a hacerlo un poco más amplio. Vamos a hablar de los últimos 3 reyes borbones, es decir, Luis XIV, antes de la Revolución Francesa, prácticamente, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI y luego Revolución Francesa y Napoleón. Este va a ser el orden. Mezclamos música e historia por una razón muy sencilla, que es que en este periodo histórico la música estaba totalmente subordinada a la política. Esto, lógicamente, ya no ocurre en el siglo XIX. La próxima conferencia hablaremos de Carmen de Bizet, que será una conferencia puramente musical. Pero en este periodo concreto de la historia, la música está influenciada totalmente por quien sea el rey y los gustos musicales de ese rey, porque estamos ante estados absolutistas en todo, ante el estado absolutista francés. Entonces vamos a tener estas 4 partes, como he indicado, y voy a ir pasando una serie de imágenes para que se haga más ameno, preferentemente en relación con películas, relacionadas con los compositores o con los reyes, en fin, como digo, mezclando historia y política. Historia, política y música. Esta primera imagen que tenemos es como es la base, digamos, de estas conferencias y la base de la historia francesa. Es una serie muy conocida en Francia, menos conocida aquí en España. Estamos hablando, se llama Secret d'Histoire o Secretos de Historia. Es un pequeño paquete que tiene nada menos que 160 horas de serie. 160 horas, quizás sea la serie más larga que hay. No es una serie de ficción, es una serie documental, pero extraordinariamente bien hecha, en 50 DVDs. El que vea toda esta serie entera, yo lo he hecho, me sale de ello mucho más sabio. Con lo cual, es la presentación aquí. Y a continuación, la parte musical, porque es que dentro de los libros del tema que tratamos hoy, la música en Francia de la época barroca es el mejor libro, un libro de más de 500 páginas. Y aquí esta conferencia lo que pretende ser es unas pinceladas, simplemente unas pinceladas para que luego se investigue más, se busquen más cosas, se intente aprender, saber más y disfrutar con ese aprendizaje y ese saber.
Bien, dentro de esta introducción de lo que son el material básico, pasamos a la primera imagen. Yo no sé si conocéis esta serie de televisión, pero sirve de presentación a los Borbones. Vamos a hablar de Luis XIV, pero antes de Luis XIV, supongo que sabréis, o los que no lo sepáis, lo digo ahora, el primer rey Borbón de Francia, del cual es sucesor, igual rey español, Felipe VI, es Enrique de Navarra, o Enrique IV, que es muy curioso porque Enrique de Navarra era protestante, no era católico, y además era de Navarra, por lo cual pues son estas singularidades que no son muy conocidas. Esta serie de Serpent Queen, que es de Stats Play, que ahora ha cambiado el nombre, se llama Lionsgate, es una de las plataformas, yo diría casi la única plataforma realmente interesante, porque no tiene la basura que tiene Netflix, y tiene varias series históricas de muchísimo nivel, y una de ellas es esta. Serpent Queen es Caterina de Medici. Caterina de Medici es muy famosa en la historia porque fue madre nada menos que de 3 reyes de Francia. A su vez es madre de Isabel de Valois, que se casa con Felipe, II en España, y es muy importante también en la historia porque su hija, Margot, se casa con Enrique IV, y es el momento en que empiezan los Borbones en Francia. Enrique IV es el abuelo de Luis XIV, el primer rey más conocido. Esta película es absolutamente magistral y no puedo más que recomendarla. La serie anterior tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Esta es una película además muy musical, porque está hecha por un director de ópera. El director de la película se llama Patrick Chelot, y él hizo el famoso Anillo del Nibelungo de Wagner, el Centenario de Bayreuth, ha hecho varias producciones con Daniel Barenboim, y es una película que hace referencia a la reina Margot y a su marido, es decir, Enrique IV. La siguiente imagen es la boda, la imagen más musical operística, diría yo, porque es una película muy operística realmente. Es la boda entre Margot y Enrique IV. Y la siguiente imagen que tenemos aquí es otra película que hace referencia ya específicamente a Enrique Navarra, Enrique de Navarra, como hemos indicado antes, que es Enrique IV, el primer rey Borbón de Francia, que siguen todos los demás, lógicamente. Es una película larga de 3 horas que hace un recorrido histórico por su vida desde el principio, desde el nacimiento y su infancia hasta el final, hasta el fallecimiento. Muy interesante. No tan excepcional como la anterior, pero sin duda muy interesante. Y en este periodo histórico, y hablando de música, tenemos los hugonotes de Meyerbeer. Los hugonotes, como supongo sabréis, son los protestantes franceses. Esta ópera hace referencia a Enrique IV, que es protagonista dentro de la ópera, es uno de los protagonistas, y en especial termina con la famosa masacre de San Bartolomé, masacre que surge después del matrimonio entre Enrique IV y la reina Margot, a los 4 días de ese matrimonio, cuando se habían concentrado todos los protestantes en París para ese matrimonio que teóricamente iba a ser un acto de reconciliación. Pues aquí tenemos eso en música, como he dicho, vamos a mezclar música e historia. Y ya damos el salto a Luis XIV, primera parte de la conferencia después de esta introducción. Tras Enrique IV viene Luis XIII. Luis XIII es un monarca menos conocido, es la época del famoso cardenal Richelieu y de los 3 mosqueteros. Ese es Luis XIII. Luis XIV es hijo de Luis XIII y, por tanto, es nieto de Enrique IV. Luis XIV, esta película de la que hablé brevemente el otro día, es absolutamente excepcional. Es una película buenísima, es de Gerard Corbiot, trata de Le Roi Danse, quiere decir que el rey baila, y trata de la relación entre Luis XIV y Lully. Lully era un compositor italiano que empezó a vivir en Francia, se cambió el nombre, se hizo francés, y Luis XIV tuvo una verdadera pasión por él, no sexual. Luis XIV no tenía nada de homosexual, pero
la pasión que le suscitó a este compositor hizo que él fuera su mejor amigo, casi su único amigo, diría, y tuvo una relación tan estrecha que llegó a otorgarle a Lully la exclusividad de hacer ópera o teatro cantado en Francia. Es decir, por eso hablaba antes de la regulación, nadie más podía hacer teatro en Francia cantado. Esto le llevó a Lully a tener un papel absolutamente primordial en todo este periodo de Luis XIV, aunque vivió más tiempo Luis XIV después de fallecer Lully. La relación entre ambos se torció porque Lully era bisexual, a Lully sí que le interesaba. Ya se sabe que cuando uno es bisexual, pues bien, tiene más una inclinación por una cosa que por la otra. Y a Lully le interesaban los hombres más que las mujeres, y sobre todo le interesaban los hombres jóvenes, o muy jóvenes, niños casi. Esto a Luis XIV en un momento dado le molestó y la relación se interrumpió. Luego se volvió a retomar. El rey estuvo enfermo y tras la enfermedad del rey, Lully compuso una obra tras la enfermedad, por la recuperación, con la mala suerte de que, estando dirigiéndola, tenía una batuta casi metálica, diríamos, se golpeó en el pie, se hizo daño gravemente en el pie, la pierna se le gangrenó. Como él era bailarín, no quiso que se la amputaran y se murió. Se murió y ahí Luis XIV, digamos, pues sigue ya un periodo solo, pero en todo ese periodo se seguían representando las obras de Lully. Y el Teatro de Ópera de Versalles, que es un teatro precioso, el Palacio de Versalles es una auténtica barbaridad en cuanto a la riqueza que se metió allí y es la causa origen de la Revolución Francesa que viene después. Pero realmente el teatro es muy bonito y el palacio también, por supuesto. Lully hacía todas sus obras allí en ese teatro y el rey pues le encantaba escuchar las óperas de Lully allí. La película, como digo, no puede ser de más plena recomendación porque es una auténtica joya. Versalles es una serie de Canal Plus. Es la serie que intentó, también está en Netflix y Movistar también. Es la serie que intentó Francia como réplica al éxito que habían tenido los Tudor en el Reino Unido, o en España con la serie de Isabel la Católica y de Carlos I. Pero la verdad es que no está tan lograda como esta que acabo de mencionar. Primero comete el error, en mi opinión, de ser en inglés, lo cual bueno, no pasa nada, yo me encanta, por supuesto, pero se hace un poco raro. Y luego se centra mucho en las intrigas de Versalles. Aparece la música de Lully varias veces, pero desgraciadamente se la cargan con música electrónica enseguida. Es como si aparece la música de